Respecto de la carga moral, sí, desde luego que creo que tiene que tener una carga moral, pero ojo, yo sí quisiera nada más distinguir aquí, no se vaya a confundir con un concepto de moralidad, digamos, más cercano me refiero a un elemento específicamente de peso moral en la sociedad, es decir, que es creíble, que tiene dentro de la sociedad, dentro de la opinión pública, las recomendaciones desde luego tienen que ser, me parece, creíbles, tienen que tener elementos suficientes de legitimidad, tienen que tener elementos suficientes de claridad, que es algo que también se ha estado comentando aquí, y me parece que para que todo esto ocurra, si bien no necesariamente tiene que tener la más absoluta fundamentación y motivación, entre mejor fundamentación y motivación lleve una recomendación, mayor peso podrá tener, que es algo que ya señalaba aquí el propio presidente de la comisión y que sí tiene que ver con ir incorporando una serie de criterios técnicos que para eso están, es decir, al final el Estado de Derecho, las leyes, el marco normativo en su conjunto, está para eso, para ser usado, para garantizar la protección, y tiene que estar usado para garantizar la protección de derechos humanos. Ya con eso concluiría y diría otra cosa que tiene que ver ya con ese marco normativo, aunque se salga del tema, que es, aquí estamos analizando las reformas que requiere la comisión, las comisiones y las leyes de las comisiones. Pero yo diría que el marco general de leyes secundarias hace mucho que está desactualizado de la visión de derechos humanos de la Constitución, y no solo desde la reforma, desde antes, desde la visión de derechos humanos previa, desde el 2001, por decirlo menos, ya las leyes secundarias están muy desactualizadas de la visión y del marco de protección de derechos humanos que plantea la Constitución, y esa es otra cosa que tenemos que revisar, sobre todo en las leyes locales, aunque también desde luego en las federales. Muchas gracias, David. Ahora hay 3 preguntas que no vienen dirigidas a nadie, pero me parece que pudiera perfectamente contestar José Antonio. La primera es: ¿cómo se garantiza la protección a los derechos humanos ante tanta desigualdad en el país? Luego, ¿cómo se pueden garantizar los derechos humanos del servidor público? Un poco, a lo mejor, en seguimiento a la mención sobre que la autoridad no tiene derechos, pero sí las personas. Luego, bueno, aquí menciona específicamente si llegara a rendir cuentas ante el Senado. Supongamos que fuera también ante la Asamblea, ¿no? Es decir, cómo se garantiza un poco la dignidad también de la persona, del servidor público en esos espacios. Y de qué forma se pueden proteger el interés legítimo sin afectar el subjetivo o colectivo de terceros. Otra pregunta ahí tenemos. A propósito de la primera pregunta, con el tema de la desigualdad, uno de los grandes retos, me parece, en materia de derechos humanos es precisamente el tema de cómo operar derechos humanos en un contexto de desigualdad y de amplia desigualdad. Una desigualdad muy amplia. En cuanto al concepto, lo que estoy tratando de decir es que la desigualdad se puede mostrar desde muchas perspectivas. Aquí es donde entra el ámbito, efectivamente, donde las comisiones pueden tener un espacio muy interesante para emitir recomendaciones o emitir acciones en materia de derechos económicos, sociales o culturales. Ahora, el problema aquí es que también estamos en un espacio muy complejo de la construcción de una política pública en una sociedad democrática. ¿Qué estoy diciendo? No estoy tratando de sugerir de ninguna manera que los derechos económicos, sociales o culturales deben subordinarse a las decisiones democráticas. Evidentemente esto ya se citaba desde la sesión pasada, desde el federalista me parece que viene muy claro el problema democrático a la luz de la defensa de los derechos. Lo que sí estoy diciendo es que los tribunales constitucionales, a la luz de la aparición de este tipo de derechos, han empezado a emitir criterios para regular las perspectivas de justiciabilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta qué punto un tribunal, o en este caso pudiera ser una comisión,
puede intervenir en la vida pública para proteger un derecho en una manera distinta a la que está definido dentro del proceso de construcción de política pública. Y esa es la pregunta que se hacen los tribunales constitucionales en casos de justiciabilidad. Hay tribunales que son muy agresivos para tomar este tipo de decisiones. Tribunales donde emiten decisiones y donde intervienen claramente en la toma o en la construcción de una política pública, y no solo eso, supervisan incluso su ejecución. Hay tribunales que son mucho más deferentes. Ahí hay una pregunta importante. Cuando un ombudsman toma una decisión en particular que involucra derechos económicos, sociales, culturales, y estoy generalizando, podríamos tratar punto por punto y llegar a conclusiones distintas, pero en principio este tipo de decisiones requieren, vamos a expresarlo también en el lenguaje judicial si quieren ustedes, una fundamentación motivada, diría la Suprema Corte de Justicia, para justificar cuáles son las razones por las cuales se consideró fundamental esto. Hay otras situaciones donde el ombudsman me parece que puede actuar, y de hecho lo hace directamente, en situaciones que pueden ser cuestionadas por la sociedad, pero que desde un punto de vista de los derechos humanos son incuestionables. El caso de la tortura, por ejemplo. Si revisamos más o menos cómo anda la encuesta de cultura constitucional de los mexicanos, pues nuestra sociedad tiene una tolerancia, yo diría, medianamente alta para la tortura. Y esto es muy preocupante desde la perspectiva de los derechos humanos. Evidentemente, cuando el ombudsman nos dice esto es algo que debemos proscribir, evidentemente es muy clara la perspectiva que está defendiendo, y ese es el tipo de respaldo que necesitamos darle. Hay otros espacios, insisto, que se vuelven mucho más resbalosos, y ahí es donde la perspectiva puede tener cambios o puede tener ajustes desde cómo se construye y cómo se argumentan las razones para entrar a una arena a determinar el debate. En el caso de los servidores públicos, es muy bueno lo que hace Mauricio, me parece, distinguiendo la condición del servidor público como una persona. Ejemplo muy importante, los policías. Los policías típicamente tienen problemas de afectación a sus derechos en muchos escenarios. El desarrollo, por ejemplo, de una seguridad social para los policías me parece un tema fundamental en términos generales, ¿sí? Como servidores públicos, típicamente al policía se le ve como alguien que potencialmente puede violar derechos humanos, pero también en ciertas condiciones pueden tener problemas. Entonces, aquí hay una doble cara, digamos, de alguna manera de la autoridad. Cuando la autoridad está, digamos, en calidad de violadora de derechos humanos, evidentemente la condición con la que debe rendir una información o tratar de modificar su actuación es muy distinta. Pero otra cosa es la posición del funcionario en lo particular respecto de su relación con la administración, y ahí habría que distinguir. En cuanto al interés legítimo, un poco no me quedó muy clara la pregunta, pero lo que sí diría es que la construcción del interés legítimo en este momento, si estamos hablando de las reformas en materia de amparo y cómo pudieran impactar dentro de una comisión, yo lo llevaría mucho más a algo que decía Luis con mucha claridad. Una de las funciones elementales de una comisión es empoderar a los ciudadanos, darles herramientas para que los ciudadanos estén en condiciones de defender sus propios derechos. Y ahí me parece que hay un espacio muy interesante para las comisiones a la luz de perspectivas litigiosas. Desde luego, una perspectiva mucho más pasiva, pero una perspectiva donde tiene que jugar al empoderamiento ciudadano. Y no diría mucho más.